Una definición del diccionario dice que el mito es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes que son o dioses o héroes. Con frecuencia, los hechos que trata son el origen del universo o bien acontecimientos importantes dentro de la historia humana. Quedémonos con esta idea. Un mito es una narración maravillosa cargada de sentidos. Los dramaturgos clásicos que inventaron el teatro en Occidente, los griegos, tomaron el mito como una estructura fundacional para hablar de temas centrales. Por eso uno puede ver Medea hoy en el San Martín y tiene un impacto increíble y uno lo puede conectar con cosas totalmente actuales. Un solo día para pensar cómo iré al destierro con mis niños y encontrar un refugio para ellos, porque su padre ya no quiere ocuparse de sus hijos. Basta leer distintas cosas que hemos leído en los diarios de raptos de chicas, todo. Uno puede ver todas las cosas aberrantes que han pasado en estas últimas décadas, el tipo de Alemania que raptó a su propia hija. Ahí podés ver todas las estructuras míticas en actos contemporáneos. Sigue produciendo sentido el mito, es inagotable. Los mitos son relatos que en general hablan de cosas esenciales. Muchos de ellos hablan de cómo fue creado el cosmos, otros hablan de la relación de las pasiones, como es el mito de Edipo, que habla fuertemente de la relación del triángulo básico de la vida, que es padre, madre e hijo, y de ahí deviene toda la sociedad, y de las pasiones centrales que son el amor y los celos. Un mito es una historia sagrada, un relato construido colectivamente, explican los especialistas. Esta historia arquetípica está destinada a enseñarnos algo, a construir un sentido de vida. ¿Qué es lo que hace que nosotros, en pleno siglo XXI, sigamos prestando atención a estas historias inmemoriales? Le pedimos a Tomás Abraham, filósofo, que nos recibiera para pensar juntos sobre este tema. Leer un mito es acercarse como a una idiosincrasia, no es una cosa como una fábula, ¿no? Absolutamente descartable o accesoria, como un Santa Claus, una leyenda no creíble, sino que ya es parte, ¿no? Como una cosa básica. Como si el intento de entender al mundo al ser humano le saliera principalmente a través de historias. El ser humano supura mitos. Supura mitos y además vive, si no, no se podría orientar, si tuviera que pensar cada cosa que hace. Cuando uno está más o menos bien calibrado mentalmente, es decir, que ya pasó por las desorientaciones, las decisiones que toma salen, es decir, sabe para dónde ir, sin necesidad de tanta elaboración. Entonces hay una cosa más inmediata de orientación con el mundo. Pero lo que no hay es un saber completo sobre el mundo. Eso me parece que por más que se busque relatos primordiales, mitos o estructuras de cualquier tipo, yo creo que es una cosa que, bueno, es lo que yo pienso. El mundo se nos escapa. Es así. De todas maneras, es valiosa la intención de lograr un conocimiento que se cuente como una historia, porque preserva, ¿no?, cierta incertidumbre o cierta carnalidad incluso, ¿no? Nosotros somos seres de memoria. Permanentemente hilamos para no perdernos. Pero sabemos que hilamos para volver, viste, como Penélope, ¿no? Hilamos y deshilamos permanentemente. Y cuanto más años tenés, más hilás. Edipo es quizás el mito más célebre de la antigua mitología griega, un mundo en el cual el destino de los humanos estaba regido por los dioses que vivían en el monte Olimpo. Todo empezó en Tebas, cuando Yocasta, la mujer de Layo, el rey, le informa a este que esperaban un hijo. Layo acude al oráculo para conocer el destino de esta criatura y se entera de algo espantoso. El niño por nacer acabaría con la vida de su padre y sería esposo de su propia madre. Cuando Edipo nació, su padre lo tomó en brazos y lo entregó a un oficial del castillo, pidiéndole que lo llevara lejos y le diera muerte. El soldado lo llevó al monte Citerón a Edipo, pero no se animó a cumplir la orden. Lo que hizo fue agujerearle los pies con una espada y atarlo, con unos juncos del lugar, a un árbol, esperando que los animales lo devorasen. Pero ese mismo día, un pastor que pasaba por el lugar, apiadándose del niño,
lo desata y conmovido lo alimenta con la leche de sus cabras. Al día siguiente lo lleva a Corintos y entrega al bebé en adopción a los reyes del lugar, que no podían tener hijos propios. Es así que Edipo es criado como un verdadero príncipe. En el mito de Edipo aparece esta misma estructura, un padre filicida por un temor de una profecía que decide matar al hijo, que en realidad lo que encierra es lo siguiente. No solo una disputa erótica por la madre, que es como lo ve el psicoanálisis, sino que tiene una lectura política muy importante, que es una disputa por el poder. Siempre son historias sobre reyes, sobre personas poderosas, que mandan sobre muchos otros, y el gran drama, igual que pasa en la mayoría de las obras de Shakespeare, es la sucesión del poder. Entonces, matar al hijo tiene que ver con que el hijo no sea un competidor tuyo. Matar al padre por parte del hijo, es decir, el parricidio, la inversa, es apropiarse del poder del padre. Todas estas cuestiones a mí me parecen que son esenciales en este mito y que son totalmente actuales. No han pasado, digamos. Nuestra existencia terrenal es existencia, pero los mitos no existen. Se dice que los mitos insisten. Cuando Edipo llega a la pubertad, corren en el castillo rumores de que el futuro rey de Corintos no es el verdadero hijo de los soberanos. Buscando conocer la verdad, Edipo se traslada a Delfos para consultar a la pitonisa, quien en vez de hablar del pasado, le revela el futuro y le dice que él está destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Para escapar de ese destino, Edipo huye de Corintos. En el camino a la ciudad de Dáulide se encuentra con una comitiva y vive un altercado. Un hombre lo desafía a pelear. Edipo acepta y lo mata. No sabe que acaba de matar a su verdadero padre, Layo, rey de Tebas. El hombre no puede escapar de su destino, ¿no es cierto? Los destinos en el hombre están prefijados. Y en ese aspecto el hombre es lo que debe ser, no lo que quiere ser, es lo que debe ser. Y bueno, un hombre, digamos, que hace lo que debe ser, está asignado por un destino que no eligió él. Y eso es un poco, bueno, llevado a un ejemplo, bueno, trágico por excelencia, ¿no es cierto? Casi entendido también como algo, digamos, de lo más espantoso que puede existir en la sociedad, en la civilización occidental, bueno, de lo que, bueno, después, bueno, se hablará desde el psicoanálisis de incesto y de todas esas cosas. Pero llegado el caso, digamos, lo que Sófocles nos quiere significar con ese ejemplo es en algún sentido, bueno, lo que el hombre debe ser, ¿para quién? Para la polis. Cuando Edipo llega finalmente a Tebas con su carruaje, descubre que no puede entrar en la ciudad. Un monstruo, la esfinge, impide el paso y plantea a los que quieran ingresar un acertijo. Si no lo resuelven, los despedaza y los devora. Es entonces que Creonte, el nuevo rey de Tebas, ofrece a Yocasta, su hermana, en matrimonio a aquel que pueda liberar a la ciudad del flagelo del monstruo. Edipo acepta el desafío, se enfrenta a la esfinge y ésta le plantea el enigma. Le dice, ¿cuál es el animal que a la mañana tiene 4 patas, a la tarde 2 y a la noche 3? El hombre, responde Edipo, y en ese momento el monstruo cae al vacío acompañado por un rayo de fuego. El pueblo celebra el triunfo de Edipo y este finalmente se casa con Yocasta, su madre. Bueno, ¿y con Edipo cómo te llevas? ¿Lo conocés? ¿Estuvo acá? Sí. Edipo es un mito. Es un mito, pero contemporáneo. Es un mito que inventó Freud. Bueno, Freud le da una nueva interpretación u otra función más que una nueva interpretación. Es algo totalmente distinto, no tiene nada que ver con Sófocles. El hecho de que uno desee a su madre inconscientemente y que pueda hacer cualquiera, eso no es exactamente lo griego. Freud toma el mito de Edipo porque considera que la historia contada por Edipo remite a una verdad inherente a todos los seres humanos. Cuando nosotros observamos, presenciamos como espectadores, por ejemplo, en la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, si nos emocionamos, si sufrimos y padecemos, es en gran medida porque Edipo somos cada uno de nosotros. Freud descubre que Edipo somos cada uno de nosotros y que en cada uno de nosotros se alberga ese deseo
parricida y ese deseo incestuoso, que en el caso de Edipo es desarrollado, desplegado y consumado. En cada uno de nosotros, en general, no es desplegado, no es desarrollado, no es consumado, está prohibido. Yo recuerdo en Tucumán un capitán del ejército que me muestra a unos soldados hace años. Sí, y me dice, algunos tienen relación sexual con la madre. Digo, no, déjate de broma. Y yo ahora se lo voy a demostrar. Decime, ¿con quién coges vos? Con mamá, ¿con quién lo voy a hacer? Un tucumano ignorante de... Qué bien huele tu pelo. ¿Sí? Pues no me pongo ni agua. Vieron la película Los Olvidados de Buñuel, y bueno, en la promiscuidad se rompen roles de la sociedad, del contexto social, conformado siempre por la clase media. La clase miserable nunca aporta nada al contexto de la organización social, porque necesita vivir en lo que podríamos llamar las estrategias para sobrevivir. El descubrimiento freudiano plantea que en el origen del complejo de Edipo, en el punto de partida del complejo de Edipo, está la ley de la prohibición del incesto. Es muy interesante porque el complejo de Edipo indica de entrada que el goce incestuoso con la madre y el goce parricida están prohibidos. La idea de Freud es cómo explicar la necesidad de la prohibición del incesto. Freud se movía en el contexto cultural de la clase media confortable. Freud no tenía ninguna idea de lo que era la miseria. Y la miseria existía en el mundo. Pero eso no era para él. Entonces, uno tiene que tomar paralelamente como la sociedad victoriana, que ponía frenos a la vida sexual, es decir, a él le fue útil para tomar como buen lector de la filosofía y de muchas cosas, a tomar esa metáfora de Edipo Rey. Pero no porque Edipo es importante, es que ¿a quién le ganó Edipo? Edipo es un personaje literario, nada más que un personaje literario. Que ese personaje literario aparece en Grecia, que existió, ¿quién sabe si existió? Lo que sí debe haber existido es la prohibición de la impronta instintiva. La referencia a la ley de la prohibición del incesto no funciona en términos de prohibición en los textos escritos de ninguna legislación del mundo. Ni siquiera en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice no te acostarás con tu madre. A lo sumo hay uno que indirectamente puede aludir a eso, que es no te acostarás con tu prójimo, pero no es lo mismo. En todo el cerco de las relaciones prohibidas, que ya figura incluso en la tradición talmúdica, el grano de arena que genera la perla de todo el conjunto de las prohibiciones, es finalmente esa prohibición nunca enunciada en forma manifiesta, que es la prohibición del incesto con la madre. En nuestro Código Penal no está prohibido el incesto, así, en esos términos. Está agravada la situación de una relación sexual prohibida, delictiva, porque es violenta o porque es en contra del consentimiento de la mujer, que se agrava cuando el que ejecuta la acción prohibida es un pariente en determinado grado o la persona encargada de la educación o guarda. Esto incluye un padrastro, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero el incesto en sí no se menciona en el Código Penal. No está, es curioso porque en todo lo que es la vida social, si hay algo que es reprochable, reprobado, repudiable, incluso parece ser el incesto, y hay muchísimas historias en las que hermanos que no se conocían han cometido sin saberlo incesto y luego la presión y el reproche social los ha llevado a situaciones muy traumáticas
incluso en algunos casos al suicidio y demás. Hay que los psicólogos deben tener montones de ejemplos de ese tipo de cosas, y la sensación de culpa, que es algo muy difícil de superar en esos casos. Y sin embargo, en el Código Penal no aparece, la palabra incesto no aparece para nada. Pero el mito de Edipo no es solamente el mito del incesto, es el mito del no poder escapar a un destino prefijado. Se puede considerar que Edipo es el primer detective de la historia de la literatura occidental, porque investiga un caso, un crimen que ha ocurrido, el anterior rey donde él ahora es rey, alguien lo mató, hay una peste, y ahora si no se resuelve y se encuentra al criminal, al asesino, y se lo castiga, la peste va a seguir en el pueblo, azotando a la sociedad, digamos, que es una peste social. Tiene una gran metáfora sobre la justicia y sobre cómo los poderosos deben hacer justicia para que haya equilibrio social. Entonces, ese es como el mecanismo externo del mito, que siempre es muy seductor la novela policial, ¿no? Tiene mucho enigma, mucho misterio, tiene gran dinamismo y acción. Pero lo que subyace, y ahí está la conexión con tu pregunta, es la búsqueda de la propia identidad. En este caso, Edipo busca, él sin saber, él cree que busca a un asesino, y en realidad a quien busca es a sí mismo. Es una estructura paradojal, una estructura donde el detective y el asesino son la misma persona y cumplen la misma función, dos funciones en el mismo sujeto. Edipo hizo una última consulta a los dioses a través de la pitonisa y se enteró de que el hombre al que había dado muerte en el camino a Dáulide era en verdad su padre, y que la mujer con la que había tenido 4 hijos era en realidad su madre. En forma casi paralela, Yocasta se entera de que el hijo que había tenido con el rey Layo no había muerto. La madre y mujer de Edipo se quita entonces la vida con un cinturón. Antígona le informa de estos hechos a Edipo, llorando, con el cinturón en la mano. Edipo toma la hebilla de ese cinturón y se arranca los ojos. Y dice: yo siempre estuve ciego. Pobre Edipo. Pobre Edipo. Edipo, cuando descubre quién es, enuncia una terrible frase, que en griego es me finai, que quiere decir mejor hubiera sido no haber nacido. El complejo de Edipo sigue siendo un aspecto esencial de la teoría freudiana, porque para Freud el complejo de Edipo encierra en su núcleo a su vez otro complejo, que es el complejo de castración. Y en la articulación que hay entre el complejo de Edipo y el denominado complejo de castración, Freud formula la manera en la que él concibe cómo se produce cómo se accede a la sexualidad, es decir, cómo se accede a una posición masculina o una posición femenina, cómo se llega a ser hombre o cómo se llega a ser mujer, independientemente de la presencia o ausencia de determinados genitales. Esta idea freudiana fue verdaderamente revulsiva ya a comienzos del siglo XX y está en la esencia misma de la teoría psicoanalítica. Es cierto que hoy se discute el lugar que el complejo de Edipo debe tener en la teoría psicoanalítica, se discute mucho también cómo es pensada la relación entre el complejo de Edipo y el mito que lo acompaña con otro mito que introduce Freud, que es muy importante relacionarlo con el mito edípico, que es el mito de Tótem y Tabú. Yo tengo un amigo que, estando en ácido, le dijo a su mamá que quería hacer el amor con ella. Sí, se lo dijo, pero no se lo hizo. No, la mamá no quiso. Y él, yo no sé si hubiera llegado a tanto. O sea, cumplió con lo que dice Freud. Pero, o sea, claro, hacerlo es otra cosa. Él, eso estuvo sugestionado por la narrativa freudiana, Claro. O de repente sintió que quería mucho a la mamá. Porque yo en realidad, a mí Freud me encanta, dejo de criticarlo, y me parece que es como una primera aproximación al hecho de que para un bebé la sensualidad es absoluta y mamá es el centro del mundo. No es que haya querido fornicar con la madre uno. Uno quiere a mamá. Yo nunca entendí eso.
Entiendo más, dentro del esquema ese de Freud, entiendo más que uno compita con el padre. Eso entiendo más. Sí. Porque, ahora, desear a la madre me parece chino. Yo creo que el gran descubrimiento de él es el deseo. Es decir, que saber y desear no es lo mismo. Y que ahí sí entendió a los griegos. No por Edipo que se acostó con Yocasta, sino que hay algo así como un destino. Y este destino no es griego, es el nuestro. Es decir, no hay una lotería de los dioses que a vos te tocó una carta y a mí me tocó otra carta. Pero lo que él descubrió en el inconsciente es algo parecido. Es decir, que el deseo traiciona lo que sabemos. Y eso pasa en Edipo. Edipo dice, el oráculo me dijo que voy a matar a mi papá, entonces me voy de casa. Huye Claro, porque del el pobre destino. Edipo, en realidad, él trató de hacer todo bien. Trató de, o sea, no quiso hacer daño, no quiso ni acostarse con la mamá, ni meter nada. Él trató de eludir todo eso y cada paso que daba por eludir la cuestión la iba concretando. Eso es aterrador. Eso es Freud. Eso es el inconsciente. Eso es lo que más me atrae. Es decir, el que cree que sabe, cumple con su no saber. Es una cosa Claro. muy rara. Los mitos son polisémicos. Los mitos no tienen un solo significado, tienen muchísimos significados. Son totalmente ambiguos, es poesía, es metáfora. El mito no describe hechos, no describe realidades fácticas o históricas. No habla de eso, habla de estructuras internas, se los ha llamado arquetipos o patrones o modelos estructurales, se lo puede llamar de muchas maneras, que son repetitivas, que aparecen a lo largo de muy diversas culturas y se informan, es decir, toman nuevo material sensorial según cada cultura, pero la estructura subyace. Ahora, cada cultura y cada época va a leer los mitos de manera muy diferente según los paradigmas vigentes que haya en cada época. Freud leyó el mito de Edipo de una manera y Lacan de otra. Y posteriormente otros estudiosos lo han leído como novela policial y podemos leerlo con el paradigma marxista como un fenómeno, una cosa, son como síntomas de la lucha de clases y un montón de cuestiones. Es decir, según en cuál paradigma te parás para leer un material mítico, el mito va a producir sentido.